Es mitad de semana, nos da muchísimo gusto saludarlos en una nueva emisión de la UNAM Responde para contarles parte de lo mucho que sucede al interior de nuestra máxima casa de estudios desde todas las áreas del conocimiento. Como cada día les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas para que sigamos haciendo juntos este programa universitario. Ustedes ya las conocen y en este momento están apareciendo en nuestras pantallas. Y bueno, esta tarde platicaremos sobre la última mesa del Foro 2020 que busca reflexionar sobre la inclusión en la educación superior. Acompáñanos. Iniciativas universitarias para la inclusión, diversidad e igualdad es el título de la 10ª edición del Foro 2020 que el próximo 21 de septiembre cierra con la mesa titulada La educación superior inclusiva. Sabemos que aún antes de la pandemia, en este nivel educativo, pues se ha contemplado y también se ha enfrentado el reto de convertirse en un entorno inclusivo donde todas las personas o la mayor cantidad de nosotros podamos desarrollarnos sin limitaciones y además podamos encontrar en estos ámbitos pues formas dignas para hacerlo. Y para ampliarnos la información en torno a este encuentro, el día de hoy nos acompaña aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM la maestra María Isabel Gracida Juárez, quien es secretaria técnica del Consejo Académico del Bachillerato, el CAF de nuestra universidad. Maestra, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, mucho gusto. Pues un gusto que esté aquí con nosotros. Le ha tocado estar, nos decía, poco más, alrededor de 50 años en esta Universidad Nacional Autónoma de México, y me gustaría comenzar por ahí. ¿Por qué el tema de inclusión en la educación superior es un tema que debe debatirse y llevarse a una mesa de este tipo? Pues yo creo que es un tema que ha estado presente siempre, sin embargo ha sido poco visible. Es un tema que está generando en los últimos lustros, por lo menos, ya una necesidad de abrirlo, de hacerlo evidente en una sociedad que tiene pues todas las desigualdades que tiene. La universidad no escapa a ello de ninguna manera. La universidad es reflejo de toda la sociedad. Y desde luego que hay una necesidad ya evidente de hablar de distintas formas de exclusión para convertir esto en formas de inclusión, con distintos programas, de distintos puntos de vista, y nuestra universidad realmente tiene las herramientas para hacer visible este asunto. Eso es importante, hacerlo evidente, nombrarlo, por supuesto, es importante, pero si lo llevamos a una universidad de este tamaño, con estas magnitudes, pero también con estas posibilidades, se trata de tener justo lo que mencionaba, herramientas. ¿Qué tipo de opciones se tiene para lograr crear este ambiente idóneo, maestra? Bueno, creo que básicamente en los últimos años, al ser un centro de interés este asunto en la universidad, se han ido generando una serie de centros, de coordinaciones que están apoyando distintas formas de revisar este problema. La inclusión es un asunto social, es un asunto médico, es un asunto clínico, es un asunto relacionado con nuestros orígenes, con los pueblos originarios, etcétera. Y afortunadamente la universidad ha tenido una visión realmente muy amplia para poder hacer converger una serie de miradas que realmente están propiciando que se hable de lo que normalmente no se hablaba. No digo que se escondía, pero no se hablaba de la manera en la que tiene que ser. Ser una universidad inclusiva, incluyente, es parte de nuestro propio ideario como universidad latinoamericana, como universidad mexicana, con tantos elementos como tenemos dentro de todas nuestras raíces culturales, sociales, políticas, etcétera, para hacer que haya coincidencias entre lo que se ve y lo que ha estado excluido durante algún tiempo. Lo acaba de mencionar de nueva cuenta y iba por ahí. Para hablar de inclusión, se tuvo que haber pasado por un proceso, por un periodo de exclusión. ¿Cuáles son esos motivos o esas principales preocupaciones, retos a los que se ha enfrentado nuestra universidad a lo largo de este tiempo, maestra?
Yo creo que uno de los retos principales es que siendo una universidad tan amplia, tan masiva, tan llena de una serie de problemáticas, se tendía, como se tiende en distintos aspectos, digamos, políticos o sociales, a hacer una media, a generar, digamos, un concepto de medianía, de igualdad, muy ficticia, pero de igualdad, y a partir de ello caminar. La universidad ha ido caminando de modos extraordinarios durante toda su vida, pero es evidente que no se podía alejar pues de una mirada nacional, de una mirada cultural que estaba establecida, que estaba como muy marcada. Es a partir de los problemas que la propia universidad va advirtiendo que se empiezan a medir situaciones, que se empiezan a manifestar diferencias y que la universidad decide hacer algo al respecto. La propia sociedad en la que vivimos ha sido una sociedad que con mucha frecuencia ha escondido cosas, o si no las ha escondido, les ha dejado un espacio poco evidente, poco abierto, y qué mejor que sea la Universidad Nacional Autónoma de México la que abra a la sociedad una serie de discusiones para que eso que ha estado invisibilizado tenga sentido y tenga, por lo tanto, una serie de posibilidades de ser resuelto. Por supuesto, la exclusión y la inclusión son situaciones que se viven, como bien nos dice, en las familias, en las sociedades todas. ¿Cómo aterrizarlo, cómo entenderlo justamente en entornos universitarios, maestra? Bueno, de estos programas de los que hablo, la universidad tiene en este momento algunos que son absolutamente esenciales ya. Hay programas relacionados con, digamos, la multiculturalidad, con la culturalidad en términos amplios, pero sobre todo por esta cuestión que atraviesa lo diferente. Hay programas relacionados con discapacidad física, con discapacidad mental, que pues nos hace falta a todos advertir que allí están. Hay programas muy importantes que están haciendo posible que se vea esta orientación hacia la perspectiva de género de una manera, pues eso, muy inclusiva, porque también se puede caer en la tentación de que sea una mirada, pues que se imponga, que se manifieste como unilateral también, cuando es un tema en el que hay todas las aristas posibles. Entonces, la universidad está trabajando en una inclusión para una serie de problemas, digamos, del alumnado que viene de lejos, que no tiene medios suficientes para la comida del día y la universidad se los proporciona, que requiere de algún apoyo psicológico, la universidad se lo proporciona, para esta identidad de género que está atravesando ya la necesidad en este momento de incorporarla a los programas y los planes de estudio. Porque finalmente, si hay una inequidad en este sentido, pues se nota en la forma de enseñanza, se nota en cómo se percibe el futuro ingeniero, a diferencia de la ingeniera, en cómo se percibe un abogado o en cómo se perciben todos quienes egresan de nuestra universidad. Y yo creo que todos los rumbos, que son varios, tienen que ir sumando para que sea la UNAM la que genere esas posibilidades de integración, de saber que somos diferentes, pero que estamos atendiendo o se están atendiendo esas diferencias no para que seamos iguales, sino para que nos sintamos incluidos dentro de todo lo que socialmente, culturalmente, educativamente nos presenta esta universidad. Este sentido de integración, de pertenencia, por supuesto, trae beneficios de forma inmediata y de forma personal a quien pueda haberse sentido excluido, pero háblenos
más allá. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las repercusiones de tener una educación inclusiva en términos sociales, por ejemplo? Yo creo que es fundamental que la educación incluya todas las miradas, porque al estar incluidas esas miradas, estamos incluyendo como sociedad las posibilidades de ser y de pertenecer. Es fundamental que la educación inclusiva genere, digamos, todas las condiciones que sean necesarias para que nos sintamos parte de algo. Yo no sé si hablemos de una identidad, porque nos gusta mucho gritar un Goya, pero eso realmente no nos define. Nos define que estemos dentro, que seamos capaces de trabajar por el otro, que seamos capaces, quienes somos docentes, de integrar las múltiples miradas de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que les falta hacer, que seamos capaces de construir una educación que congregue las diferencias, que las respete y que al mismo tiempo permita manifestarlas. No se trataría, hablar nunca de inclusión, de tener una única mirada, un único horizonte, de que pensáramos todos lo mismo, de ninguna forma, ¿no? Sino justamente hacer visibles esas diferencias para que éstas tengan sentido dentro de las ausencias que hasta ahora se han padecido, ¿no? Pienso en el alumnado, desde los adolescentes hasta quienes están ya en las facultades o en los posgrados. No podríamos hacer una tabula rasa y decir todos van por este camino. No, justamente se trata de que la inclusión logre abrir las diferencias para que haya coincidencias, para que haya una mirada pues plural, como debe ser y como es la que la universidad generalmente ha trabajado desde siempre. Exactamente, lo dice usted muy claro, maestra, y en ese sentido le pregunto entonces, ¿cómo lograr que esta variedad y estas distintas opiniones que se generan, por ejemplo, al interior de quienes están coordinando estas mesas y este foro en particular, se hayan inclinado por tener estas tres ponentes que van a estar participando en la mesa del 21 de septiembre, maestra? Bueno, tenemos tres ponentes de absoluto lujo dentro de esta mesa que cierra la edición 10 del Foro 2020. Está por un lado la maestra Mónica Quijano, doctora Mónica Quijano, que es pues la coordinadora de esta zona de revisión de planes y programas de estudio. Aquí ha habido ya muchos avances respecto a cómo se incluyen ciertas asignaturas. En algunos casos estas se han convertido en obligatorias, en otros casos siguen siendo asignaturas optativas, pero que están permitiendo que se integre dentro de una disciplina, la que sea, una mirada transversal, que es la mirada de género. Está, por supuesto, la doctora Carolina Sánchez, que ella es coordinadora del Centro de Estudios Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Y la interculturalidad del PUIC. Y ella nos va a hablar seguramente de cuáles son las condiciones en las que se pueden integrar miradas muy heterogéneas, pero que deben integrarse, digamos, o que deben tener por lo menos presencia. A veces la palabra integración también suena fuerte, porque no es precisamente lo que se pretende, que todos vayamos por el mismo camino, que todos pensemos igual, no, sino que haya una integración respetando las diferencias, respetando la pluralidad de cada uno de ellos. Y finalmente la doctora Berenice Pérez Ramírez, ella va a trabajar directamente con el asunto de la discapacidad física, pero también con algunas discapacidades de carácter intelectual o mental. Ella actualmente coordina un programa precisamente sobre discapacidad dentro de la universidad y va a, digamos que estas tres miradas
convergen o construyen, digamos, un mundo que si no está completo, sí está centrándose en formas de trabajo, formas de relación con el otro, formas de construcción de una sociedad que van a requerir de seres mentalmente estables, con salud física, que respeten al otro, aunque corresponda a otra etnia, a otra forma de cultura o de vida, y que tengan esa mirada transversal de género, de la perspectiva del género, que eso ya de suyo sería fantástico, porque realmente contribuiría a no tener esa división convencional de eres esto o lo otro. Hay cualquier cantidad de colores y cualquier cantidad de posibilidades de que alguien sienta que puede estar incluido. Y yo decía hace un rato sobre los programas de estudio. Es central, claro, porque desde allí se va configurando la personalidad del futuro profesionista. Y ese profesionista puede ser alguien que sea una persona que incluya a los demás, o puede ser alguien que siga yendo por la vida con una mirada, pues voy derecho y no me quito, no hay forma de que cambie. Y entonces poco a poco todos estos elementos tendrán que ser, digamos, coincidentes en un cambio. No son los únicos programas, hay claro, otros programas más, pero digamos que es la universidad la que está poniendo el foco en estos asuntos. Y en este interés de seguir compartiendo y de seguir formando desde todos los ámbitos, quizá principalmente, por supuesto, al interior de la universidad, porque es la prioridad, vamos, de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, también se trata de incluir a quienes pueden vivir estas realidades, y es a través de esta mesa. Maestra, invítenos solamente para terminar a participar y a escuchar estas pláticas. Con mucho gusto. Es la mesa que cierra la 10ª edición del Foro 2020. Es el día 21 de septiembre a las 5 de la tarde y puede ser que acudan, están invitadísimos todos, de manera presencial a la unidad de posgrado, donde se desarrolla de modo presencial, y por supuesto por todas las redes de Fundación UNAM, en donde hay también la posibilidad de acercarse a estos temas que son vitales para nuestra sociedad en este momento. Pues está ahí la invitación abierta, es la última mesa de, como bien nos dice, de este foro, de esta 10ª edición del Foro 2020, que busca no solamente reflexionar sobre lo que está sucediendo, sino invitar a estas distintas voces que permiten escuchar y conocer lo que ha pasado a lo largo de la historia, pero también proponer hacia dónde mirar y hacia dónde seguir en términos, en este caso, de inclusión. Así que la invitación está abierta el próximo jueves 21 de septiembre a las 5 de la tarde, ya nos decía, por estas dos vías, tanto de forma presencial o a través de las redes sociales. Maestra María Isabel Gracida Juárez, Secretaria Técnica del Consejo Académico del Bachillerato, el CAF de nuestra universidad. Muchas gracias por estos minutos. Muchas y nos vemos en el foro. Un placer. Gracias, maestra. Nos vemos en el Foro 2020. Y bueno, sabemos que estamos a un par de días de conmemorar la independencia de nuestro país, y la Facultad de Medicina nos invita a celebrar con ellos y también a adelantar el festejo con la Mediferia. Este jueves, 14 de septiembre, nos propone poner a prueba nuestros conocimientos a través de loterías, dardos y otros juegos. Además, habrá karaoke, información y mucha diversión. La fiesta se llevará a cabo de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde en las canchas de esta facultad universitaria. Las personas desaparecidas sabemos que son un tema delicado y sensible que debiera atenderse en todos los niveles de gobierno. Jacobo Dayan se refiere enseguida a la renuncia de Carla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Buenas tardes. En días recientes, la Comisionada Nacional de Búsqueda renunció en una carta de renuncia poco críptica, diciendo que, dado los contextos actuales, renunciaba. Lo que realizó horas antes de la renuncia deja en claro cuál fue su preocupación.
enviar el registro de personas desaparecidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hacerlo público en el portal, a pesar de que tenía que haberlo hecho público desde su origen y sobre todo después de que en 2021 el INAI la obligaba a hacerlo. Estos actos evidentemente tienen que ver con el anuncio del presidente de la República de realizar un censo para mejorar su imagen, y así lo dijo. No quiere darle herramientas el presidente de la República a sus opositores para que lo critiquen. Más preocupado por su imagen que por el fenómeno de la desaparición, por responder dónde están los desaparecidos, quién los desapareció, por qué los desapareció, está preocupado el presidente por su imagen. El número le preocupa. La base de datos del registro tiene un subregistro importante y un sobreregistro. Este es el que le preocupa al presidente. Mientras no haya una exigencia social importante para garantizar la verdad, la justicia, la búsqueda de personas desaparecidas, distintos gobiernos, ahora el de López Obrador, como lo hizo Peña Nieto y Calderón, estarán centrados en el debate de las cifras, de su imagen y su éxito, o entre comillas éxito, en materia de seguridad. El debate en estos días ha estado centrado en el registro de personas desaparecidas, pasando por alto, repito, la justicia, la verdad y la búsqueda. Por tercer sexenio vivimos lo mismo. De no hacer nada distinto, continuaremos con este horror. Muchas gracias. El Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional resguarda, como sabemos, joyas invaluables que nos hablan, por ejemplo, sobre la censura a través del tiempo. Enseguida, UNAM Global TV nos cuenta sobre una muestra de la que ya platicamos aquí, en donde los tachones y las mutilaciones hablan de toda una época a través de diferentes publicaciones. Tachones, mutilaciones, edictos, decretos y otras joyas impresas contenidas en estas vitrinas documentan la censura en México. Quizá el periodo más conocido de este control moral de la población fue la Inquisición, que se estableció en 1572 con este edicto firmado por Felipe II, y que forma parte de la exposición La censura en México a través del tiempo. Jurídicamente tenía muchas armas para hacer efectiva la censura, pero que en la práctica pues era casi imposible revisar tantos libros que circulaban por un territorio tan inmenso como era la Nueva España. Los inquisidores decían lo que se podía y no leer, limitaban el acceso a textos y tenían la difícil tarea de recorrer el territorio para buscar los libros prohibidos y eliminarlos o expurgarlos. El expurgo es prohibir solamente una fracción de la obra. El libro puede seguir circulando, porque prohibir todos los libros también iba a ser un golpe muy duro. Es un ejemplo de cómo el mismo libro podía ser censurado de distintas formas o incluso escapar a la censura en su momento. Con la censura, también se trató de frenar el movimiento de independencia iniciado por Miguel Hidalgo. Su estrategia, publicar este edicto. Con él, se solicitaba a los mexicanos no hacer caso a un hombre excomulgado y con ideas contrarias a la religión. Lo que hacía era dividir la unión que existía en México. Lo único que podía más o menos unir a todos los mexicanos en esa época pues era la religión, ¿no? Entonces el régimen de censura se empezó a colgar así con alfileres. Estas joyas de la colección del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México presentan un recorrido por las diferentes formas de censura, desde el establecimiento de la Inquisición en México, a través de la cédula real firmada por Felipe II, algunos de los libros prohibidos y otras formas de censura entre 1550 y 1855. Imaginen poder ver en un mismo cuarto la firma de Carlos V, de Felipe II, de Miguel Hidalgo, de Vicente Guerrero, en un mismo lugar. Poder ver tantos años de historia en un solo recorrido, me parece que es una forma maravillosa de acercarse también al patrimonio bibliográfico de todos los mexicanos que se resguarda en esta Biblioteca Nacional.
una exposición que permanece abierta y aún podemos visitar aquí muy cerca del Centro Cultural Universitario. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez en la interpretación de lengua de señas, que nos permite llegar a un público más amplio. Agradezco a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión, y a todos ustedes los invitamos a que nos acompañen el día de mañana, 2:30 de la tarde, por supuesto por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.